Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta charla donde vamos a discutir sobre el internacionalismo. ¿Qué es el internacionalismo? Una charla organizada por los compañeros de la Juventud de Izquierda Socialista y que la estamos acá compartiendo por Facebook Live en el marco del coronavirus, ¿no? Justamente esta situación que nos obliga a todos a permanecer en nuestras casas. Por medio de diversos dispositivos vamos a estar recogiendo las inquietudes que vayan surgiendo a medida que vayamos desarrollando la exposición. Bien, largamos entonces y por supuesto yo siempre voy a tener a mano el celular, cosa que si hay algún tipo de problemas técnico podamos resolverlo inmediatamente. Esa será la desprolijidad que tendremos en esta charla. Comencemos diciendo que nosotros pertenecemos a un partido que se llama Izquierda Socialista, parte de una organización internacional, la Organización Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Somos internacionalistas porque el internacionalismo es una necesidad apremiante para los trabajadores. Y esto puede parecer abstracto. ¿Por qué somos internacionalistas? La primera gran definición. La clase obrera se tiene que organizar a escala mundial, fundamentalmente porque el capitalismo es un régimen social mundial. El mundo capitalista no es simplemente una suma de países donde cada uno, a partir de sus anécdotas y de su historia, va definiendo su rumbo. A partir de la existencia del modo de producción capitalista y en particular a partir de ese momento ya hace más de un siglo que el capitalismo entró en la época imperialista, el mundo es capitalista y la realidad económica, política y también de las luchas en el mundo solo puede ser leída a partir de esta relación. La relación con la economía mundial, la relación con el capitalismo a escala mundial. Cuando hablamos de las principales empresas, cuando hablamos de la burguesía imperialista, inmediatamente nos vienen a la cabeza nombres de transnacionales, nos vienen a la cabeza nombres de automotrices como la Toyota, como la Volkswagen, como la General Motors, como Chrysler, como Renault. Nos vienen a la cabeza nombres icónicos como Walmart, como Coca-Cola, como McDonald's. Hablamos del mundo del petróleo y aparecen inmediatamente un montón de transnacionales que son las mismas que vemos en cada uno de nuestros países. O sea, la primer señal del carácter mundial del capitalismo lo da la propia propiedad del capital. Un mundo dirigido por las transnacionales, un mundo que tiene como objetivo central acumular ganancias y superganancias, acumular plusvalía para esas transnacionales, y un mundo que explota globalmente a la clase trabajadora de todos los países. Existen desde hace más de un siglo organismos políticos y económicos, financieros a escala mundial. Desde unas Naciones Unidas, que es el brazo político ejecutor de las grandes potencias imperialistas, pasando por organismos que todos conocemos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, el Mercosur, la OEA, podríamos seguir la lista hasta el infinito. Y
cuando bajamos a la política, ¿acá a alguien le cabe alguna duda que las grandes potencias imperialistas, los Estados Unidos en primer lugar, Trump como presidente de esa primera potencia, con sus acciones políticas, con sus presiones, con sus invasiones militares, no actúa sobre el conjunto del mundo? Estamos en el siglo XXI, venimos de un siglo XX donde hubo 2 guerras mundiales. El concepto de lo mundial está en todo, ¿no? O sea, el día de hoy nos enteramos que se acaba de suspender el último evento deportivo mundial que el coronavirus todavía no había suspendido, las Olimpiadas de Tokio. Las Olimpiadas se habían suspendido desde sus comienzos, ahí a finales del siglo XIX, solamente en el medio de las 2 guerras mundiales. Y podríamos seguir. A nivel religioso, ¿a alguien le cabe alguna duda del rol transnacional del Vaticano y el papado? Entonces, si esto es lo que dirige el mundo, aparece una pregunta del otro lado. Los trabajadores, la clase obrera, los pueblos, tienen un primer problema. Nos han metido ideológicamente muy adentro de que lo común es ser nacionalista, defender la frontera, la bandera, ¿no? Estamos acostumbrados, es casi natural para el conjunto de la clase trabajadora que los temas internacionales no le pertenecen. La clase trabajadora se organiza sindicalmente, por ejemplo, en sus sindicatos o en una CGT o en una CTA nacional. ¿Y por qué no hay una CGT mundial si sí hay organizaciones de la burguesía y del imperialismo mundiales? Esta es una primera pregunta. Ahora, la clase obrera, la clase trabajadora, desde que fue surgiendo como movimiento, ¿no? O sea, desde que se fue organizando ahí a mediados del siglo XIX y durante muchos años, nació y fue internacionalista. Hoy nos suena raro esto, pero la clase obrera nació como el internacionalismo proletario. Marx y Engels, ¿no? Tomemos ese parrafito, esa oración final del Manifiesto Comunista. Así termina el Manifiesto Comunista, un texto escrito en 1848. Proletarios del mundo unidos, decía Marx y Engels en ese texto, después de haber dicho en la propia escritura del manifiesto, los obreros no tienen patria, ¿no? Señalando el carácter reaccionario de aquel nacionalismo que ya en ese momento enfrentaba a obreros de un país con los de otro. Marx creó en esa época, porque el Manifiesto Comunista no fue más que un texto para una organización política, algo que se llamaba la Liga Comunista. Y la Liga Comunista era una organización internacional, una organización europea. Había obreros ingleses, franceses, belgas, alemanes. Se organizaban incluso en correspondencia desde los distintos países. Y no fue solamente así en el campo del marxismo, el anarquismo, que también tenía una presencia importante en los debates del movimiento obrero de su época, también era internacionalista. En 1864 se creó la Asociación Internacional de los Trabajadores. Se creó en Londres. Obreros, trabajadores, ingleses, franceses y alemanes se juntaban ahí. ¿Y cuál era el problema primario? El problema primario era que justamente se utilizaba a los obreros extranjeros para pagarles menos y entonces superexplotar a los trabajadores locales. Se enfrentaba a ingleses contra irlandeses, ingleses contra franceses, ingleses contra alemanes, alemanes contra franceses. En el origen de la Asociación Internacional de los Trabajadores, eso que se va a llamar la Primera Internacional,
que existió entre 1864 y 1872, está, podemos decir, el primer gran intento de construcción de una organización política de los trabajadores, del proletariado. Esa primera internacional, que era pequeña, porque no representaba grandes masas de trabajadores, que era muy heterogénea, porque estaban los amigos de Marx, podemos decirle los marxistas, aunque Marx en aquel momento no hubiera aceptado ese nombre. Estaban los anarquistas, de Bakunin, por ejemplo. Estaban los trade unions, que eran los antecedentes de lo que después van a ser los laboristas ingleses. O sea, un diverso y muy heterogéneo conjunto de pequeñas organizaciones de la clase trabajadora que tenían como objetivo organizarse políticamente para disputarle en clave internacional el poder a la burguesía. Esa internacional, esa primera internacional, con sus debilidades y sus debates, tuvo una participación en la Comuna de París de 1871. En 1871, el proletariado, durante apenas 2 meses, por primera vez, consigue, la frase va a ser, ¿no?, tocar el cielo con las manos, la toma del poder en algún lugar. Fue en París, entre marzo y mayo de 1871. Fue al final de una guerra, de una gran guerra entre dos naciones, entre franceses y prusianos. Sin embargo, ahí, en la Comuna de París, estuvieron juntos obreros parisinos, obreros franceses, con trabajadores alemanes, ingleses, que la defendieron. Y también en la represión se dio el rol conjunto de las clases dominantes, de los representantes de la burguesía francesa y prusiana, que de conjunto produjeron la masacre y las decenas de miles de asesinatos, un auténtico genocidio contra la clase obrera que se dio al final de la Comuna. Pasaron unos años. En 1889, 14 de julio de 1889, se cumplían 100 años de la Revolución Francesa. Y mientras la burguesía celebraba esos 100 años, por ejemplo, inaugurando la Torre Eiffel, de vuelta se reunían organizaciones de trabajadores de diversos países para dar origen a una nueva internacional. Y fue la Segunda Internacional. La Segunda Internacional existió entre 1889 y 1914. Fue distinta de la primera. Por un lado, fue una internacional, ahora sí, de partidos políticos, muchos de ellos de masas, que representaban físicamente y con el correr de los años también electoralmente a la clase obrera, sobre todo a la clase obrera europea. Ahí estaba el partido más grande, la socialdemocracia alemana, que llegó a tener más de 100 diputados en el Reichstag. Ahí estaba el Partido Socialista belga, los socialistas austríacos, los socialistas franceses. Y después, organizaciones más pequeñas, pero que construyeron una internacional que agrupó a un sector muy, muy importante de trabajadores del mundo, de organizaciones de trabajadores del mundo. Fue la Internacional de los grandes partidos socialistas. Esa internacional, que después vamos a ver enseguida, tenía muchas debilidades, pero nosotros la reivindicamos por una gran señal de internacionalismo, que todavía hoy existe. En esa reunión original se planteó un objetivo: la pelea, la movilización, la huelga mundial por las 8 horas de trabajo. Y así, al año siguiente, se hizo esa primer movilización mundial que dio lugar nada más nada menos que al 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. El 1 de mayo fue decretado por la Segunda Internacional. Fue decretada por esa internacional con un objetivo bien concreto, que era la pelea por las 8 horas de trabajo. Y a partir de ahí, a lo largo de los años y de las décadas, se fue dando una
un proceso muy, muy grande alrededor de las movilizaciones del 1 de mayo. La Segunda Internacional decíamos que tenía problemas, sí. Se tenía formalmente como marxista, mayoritariamente, pero viviendo en aquella época reformista de un capitalismo que todavía seguía creciendo, desarrollando las fuerzas productivas y que por lo tanto, cuando los trabajadores luchaban, obtenían conquistas y el capitalismo las podía ceder. De hecho, las horas de trabajo se fueron reduciendo en esos años. Los sindicatos se legalizaron, surgieron enormes organizaciones. Entonces apareció toda una concepción, la concepción revisionista, la concepción reformista, la idea de que no hacía falta hacer revoluciones para derrocar al capitalismo, para llegar al socialismo, para llegar al gobierno de los trabajadores, que se puede llegar por vía parlamentaria. Ahí los campeones estaban en la socialdemocracia alemana, en tipos como Bernstein. Y ahí también se dieron los grandes debates en el seno de la Segunda Internacional. Rosa Luxemburgo, reforma o revolución. Gran debate de el año 1899, del fin de siglo. La Segunda Internacional se hundió en 1914. Y la Segunda Internacional se hundió en 1914 a partir de una gran traición. Todos los partidos de la Internacional, desde los más revolucionarios, ahí estaban Lenin, por ejemplo, y los bolcheviques rusos, estaba Rosa Luxemburgo y la izquierda alemana, hasta los más reformistas, acordaban de que nunca se iba a permitir una guerra mundial. Y de que en caso de que las burguesías llamaran y avanzaran hacia la guerra, la Internacional y sus partidos automáticamente se iban a oponer, iban a decretar la huelga general, iban a salir a pelear contra eso. Sin embargo, cuando el 6 de agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia francesa votaron los créditos de guerra. Cada una salió a pelear detrás de su burguesía. Mandaron a la clase obrera a masacrarse en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esa enorme traición. Fíjense, enorme traición en aras del nacionalismo, de la defensa de la propia burguesía nacional, de la patria imperialista alemana, francesa. Fue el final de esa Segunda Internacional. Pero inmediatamente, pequeños grupos, una frase de Lenin en el año 1916, los internacionalistas cabemos en un sillón, o cabemos en 2 taxis, que era efectivamente lo que había necesitado para trasladarse, para hacer una reunión en Zimmermal, en Suiza. Los internacionalistas se empezaron a reunir contra la guerra para reconstruir una internacional revolucionaria. Y ahí, en el marco de eso, surgió nada más ni nada menos que la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, la Revolución de Octubre del 17, tenía un planteo muy claro. Nosotros somos el primer paso a la espera de la revolución mundial que se tiene que desatar. ¿Dónde? Y fundamentalmente en Europa Central, en Alemania pensaban eso, ellos. Incluso Lenin llega a decir, y para que triunfe la revolución alemana se tiene que hundir la revolución rusa, que se hunda, porque Alemania es mucho más importante. Ese criterio internacionalista que estaba desde el origen en revolucionarios rusos, en los bolcheviques, en Lenin, en Trotsky. Esta idea de que el socialismo se construye a escala mundial, derrotando internacionalmente al capital. Y que, por supuesto, una revolución que empieza en algún lado, había empezado en Rusia, es simplemente el primer paso de la pelea de verdad, la pelea grande, la pelea por el socialismo a escala internacional. La única posibilidad de construir el socialismo, un régimen social superior al capitalismo, es a escala mundial.
y nunca a escala nacional. Eso fue marcado a fuego por Lenin y por Trotsky en todas las discusiones de esos últimos años de la década del 10, primeros años de la década del 20. En medio de esas tareas, en medio de una guerra civil atroz, los bolcheviques se dieron tiempo para nada más ni nada menos que plantearse la construcción de otra internacional. Y así, en marzo de 1919, en el medio de la guerra civil, apenas 2 meses después del asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, a manos de la policía de la socialdemocracia, que completa acá su ciclo de traiciones con una segunda traición ahora contra la Revolución Alemana. Decíamos, en marzo de 1919, en Moscú, se reúnen los delegados para conformar la Internacional Comunista, que siguiendo la numeración, la Tercera Internacional. Y ahí, en medio de la guerra, año 19, año 20, en medio de las terribles privaciones de la crisis económica, año 21, pasando trincheras porque había una guerra civil, algunos muriendo en el camino, religiosamente año a año se reunieron los 4 primeros congresos de la Internacional Comunista. León Trotsky va a decir en un texto años más adelante, la Internacional Comunista fue una verdadera escuela de estrategia revolucionaria. Ahí se forjaron, se formaron, en medio de terribles discusiones, donde no era que todo el mundo hacía lo que decía Lenin o Trotsky porque tenían el prestigio de la revolución triunfante. No, se discutía cómo se organizaban los partidos, se discutía de si había efectivamente que romper definitivamente con los reformistas que quedaban en los partidos socialistas, se debatía si había que presentarse elecciones, se debatía cómo se hacía para ir a las masas, si había que ir a las masas y ganarlas, a las masas obreras antes de la revolución, o si valían los putsch, los golpes de mano de unos pocos. Todo eso se discutió en esos años. Primer congreso, año 19, segundo, año 20, tercero, año 21, cuarto congreso, 1922. Nosotros, los socialistas revolucionarios, decimos que nuestro programa es el manifiesto comunista, es las grandes obras de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, los 4 primeros congresos de la Internacional Comunista, de donde hay montones de cosas para sacar. Ahora, hubo un enorme retroceso que surge con el estalinismo. El estalinismo, a partir de que se hace el poder después de la muerte de Lenin, va a desarrollar toda una concepción. La concepción del socialismo en un solo país. ¿Se puede construir el socialismo en la Unión Soviética? Contrario a todo lo que se venía discutiendo antes, que el socialismo era a escala internacional y que un Estado obrero era una cuestión transicional. Se puede construir el socialismo en la Unión Soviética, va a empezar a decir el estalinismo. Y la tarea entonces que le deja a la Tercera Internacional y a sus partidos es una tarea casi diplomática. Como para construir el socialismo en la Unión Soviética no debe haber problemas y debe estar la situación más o menos estabilizada, el rol que le queda al resto de los partidos de la Internacional Comunista es seguir ciegamente lo que dice el Partido Comunista de la Unión Soviética y hacerle un rol más o menos diplomático. Y entonces ahí empiezan toda una enorme serie de traiciones a revoluciones. Se traiciona la Revolución China porque Stalin manda hacer un frente con Chiang Kai-shek. Se traiciona una enorme huelga general, la quizás la más grande de la historia en Inglaterra, año 26, año 27.
porque se prioriza una liga de la amistad anglo-soviética y con esa excusa se revienta la revolución, ese proceso que podía haber dado lugar a una revolución en Gran Bretaña. Se destruye la democracia obrera, la democracia soviética, y lo que pasa a existir es una dictadura que va aumentando en grados de represión y terror, que termina expulsando primero, exiliando después y finalmente asesinando a una parte muy importante de los líderes, a casi todos los líderes que habían dado lugar a la Revolución Rusa del 17 y al nacimiento de la Internacional. En definitiva, esta nueva traición, ahora por parte del estalinismo, ¿qué es lo que revienta? El internacionalismo. ¿Y qué vuelve a plantear? Otra vez, ahora con otra terminología, el nacionalismo. Socialismo en un solo país. A eso se enfrenta Trotsky. Se enfrenta teóricamente primero. Se enfrenta teóricamente con inmensos libros. Él hace un enorme debate en el sexto congreso de la Internacional Comunista, año 1928, un programa, la Internacional Comunista después de Lenin, se llama el libro, donde ustedes pueden leer toda la explicación internacionalista de Trotsky, cómo opone una teoría de la revolución permanente ahora como revolución socialista internacional plenamente desplegada al planteo de socialismo en un solo país, a esa utopía reaccionaria del estalinismo. Y después de la traición más terrible del estalinismo, que es la lucha de la clase obrera y sus organizaciones alemanas al nazismo en 1933, Trotsky se plantea la gran tarea, la tarea de volver a crear una internacional, aunque fuera pequeña, reagrupar, y eso fue la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional que Trotsky logra finalmente crear en 1938, como decía él, reagrupar y darle un programa a los revolucionarios en un momento muy particular del mundo, en un momento donde venía ganando la reacción, el momento del nazismo, del fascismo, de la derrota de la Revolución Española, de la Segunda Guerra Mundial. Un programa, el programa de transición, el programa para lo que se viene. Otra vez, la gran tarea, lo que define al socialismo revolucionario, lo que define al trotskismo, la necesidad de construir una organización internacional. Ser internacionalista no es solamente entender la necesidad de hacer análisis internacionales y entender que la realidad se explica desde lo mundial para recién después poder bajar a intervenir en cada una de las realidades nacionales, sino, como va a decir nuestro maestro y fundador de nuestra corriente, Nahuel Moreno, ser internacionalista, al final, objetivamente, es pelear por construir una organización internacional. Los trotskistas somos los únicos, desde ese momento de 1938, y diríamos, hasta formalmente los únicos desde 1943, cuando Stalin termina directamente cerrando la Tercera Internacional, bajándole la cortina. Somos los únicos que seguimos peleando y seguimos diciendo eso que decía Marx en 1848. Hay que construir una organización internacional, una organización política internacional de la clase obrera. Por supuesto, nosotros no le escapamos a los problemas ni a los debates. El socialismo en un solo país, en la
definición de Stalin de 1924, de 1926, o a posteriori Nikita Khrushchev hablando de la coexistencia pacífica, o incluso en los programas y las prácticas de revolucionarios que existieron, de procesos revolucionarios que existieron en décadas posteriores. Pensemos en la Revolución China, en la Revolución Cubana, en todos los procesos que se dieron en la descolonización africana, en todo eso. Sin embargo, la lógica que prevalecía era la lógica del socialismo en un solo país. Y quedaba como un planteo minoritario el planteo del internacionalismo, la necesidad de la construcción de una internacional. El trotskismo, débil, mucho más débil después del asesinato de Trotsky en agosto de 1940, tuvo serias dificultades en la posguerra, entró en crisis, hubo sectores, hasta podemos decirlo así, mayoritarios del trotskismo que le terminaron cediendo a las distintas direcciones que lideraron procesos revolucionarios en el a posteriori, al maoísmo, al castrismo, a Tito, a los partidos comunistas, empezando por el propio de la Unión Soviética. El trotskismo entró en crisis, claramente. Otros sectores del trotskismo se aislaron, producto de esa propia crisis, se aislaron y abandonaron la tarea real y efectiva de construir una internacional. Nuestra corriente, con Nahuel Moreno, en los años 50, 60, 70, 80, sistemáticamente se dio la tarea de construir, reagrupar, seguir en la pelea por una organización internacional. Nosotros decimos siempre que lo que caracteriza a nuestra corriente, lo que le ha permitido a nuestra corriente existir en las décadas posteriores, ha sido, primero y principal, nuestra ida al movimiento obrero en la década del 40, pero, segundo, nuestra participación a partir del segundo congreso en la vida, en las peleas, en las disputas, en las luchas y en las rupturas de la Cuarta Internacional. Así, el hecho de tener una internacional aparece como un elemento central. Han pasado muchas décadas. Hoy, nosotros, izquierda socialista, somos parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. Corriente que, como parte del movimiento trotskista, la pelea por el reagrupamiento internacional de los revolucionarios. Nos lo planteamos cotidianamente. Por eso nosotros tenemos una publicación internacional, nuestra revista Correspondencia Internacional. Por eso estamos orgullosos de la actividad, las acciones que hacen compañeros de nuestra corriente en otros países. En estos últimos meses hemos visto todos el proceso enorme de la rebelión en Chile. Bueno, y ahí estuvieron nuestros compañeros del MST de Chile. También en estos meses, orgullosamente ha vuelto a ser elegido diputado nacional Enrique Fernández Chacón, de Unidos de Perú. Un viejo compañero que, luchador de décadas, que sigue planteando la tarea de la construcción de un partido revolucionario en el Perú. Y tenemos, desde hace décadas, peleando contra el falso socialismo del siglo XXI, del chavismo primero y del madurismo después, a nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad, los dirigentes obreros como José Bodas, como Orlando Chirino. Tenemos a nuestros compañeros
de la CCT de Brasil, peleando contra el régimen fascista de Bolsonaro. Y podríamos seguir nuestros compañeros de Panamá, de México, en Europa, los compañeros de lucha internacionalista en el Estado español, con una presencia muy importante en la pelea por la independencia catalana, nuestros compañeros de Turquía, simpatizantes en otros países, en Noruega, en Alemania, en Dominicana, grupos en Estados Unidos. No nos confundimos, somos una organización evidentemente pequeña, muy pequeña para la tarea que está planteada. Ahora, a nosotros no nos cabe ninguna duda. Es imperioso, es central para la clase obrera, para poder resolver esa tarea, que es la tarea que planteaba Trotsky en el programa de transición. La crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria. Y eso requiere la formación de partidos revolucionarios, por supuesto en cada país, por supuesto que intervengan en sus luchas, que tengan un programa nacional, pero también y fundamentalmente parte de una organización internacional, que no es solo para hacer análisis, también es para intervenir, también es para realizar campañas comunes internacionales, también es para llevar solidaridad. Entonces, terminando esta introducción a la charla, me gustaría hacer una reflexión. Nosotros estamos como organización internacional en vísperas, Comunidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, de nuestro 7º Congreso. Y estamos elaborando, discutiendo documentos, y en medio de todo esto llega la crisis del coronavirus, que evidentemente ha producido un temblor mundial. La crisis del coronavirus cambia el mundo y muestra a escala mundial las peores miserias del capitalismo. Un capitalismo que incluso en los países centrales destruyó, en algunos lugares hasta el final, la salud pública. Y vemos las consecuencias en Italia, vemos las consecuencias en Estados Unidos. Un capitalismo a escala mundial que está inmerso en una profundísima crisis de sus gobiernos y de sus regímenes. Miremos lo que está diciendo Trump sobre el coronavirus, miremos lo que está diciendo Bolsonaro, miremos lo que dijo Johnson en Gran Bretaña, llegando al punto del negacionismo, que en el fondo es, bueno, lo importante es que sigan existiendo los negocios capitalistas, que la burguesía siga produciendo. Veníamos en años anteriores, en el periodo inmediato anterior, de una oleada de grandes luchas. Una oleada de grandes luchas que la podemos encontrar en todo el mundo, la podemos encontrar en Hong Kong, la podemos encontrar en el revival de la pelea catalana, la podíamos encontrar en las enormes luchas en Francia contra la reforma previsional y antes con los chalecos amarillos. Y la podíamos encontrar en Latinoamérica, donde habíamos tenido desde procesos como el de Puerto Rico, donde había caído el gobierno, hasta en los meses finales del año pasado, pelea insurreccional contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, primero, y después la insurrección chilena, contra Piñera, contra ese régimen que era y es un arrastre del régimen pinochetista. Y llegó el coronavirus, y entonces, claro, el hecho del coronavirus, el hecho indescriptible de que hay 1.000 millones de habitantes del planeta en estado de cuarentena, uno podría preguntarse, bueno, ¿se han parado las luchas? Eso es lo que quiere la burguesía, sí, evidentemente, lo que quiere la burguesía y el imperialismo, que saca tropas a la calle, que se presenta como esos procesos de gobiernos fuertes de unidad, mostrarse como gobiernos fuertes de unidad nacional que ahora van a resolver.
y no resuelven nada. Y miremos cómo, aún en estos días de coronavirus, por supuesto, movilizaciones en la calle no va a haber. Hubo hasta hace poco, ¿no? O sea, la gigantesca movilización en Chile del 8 de marzo es un dato impresionante. Ahora, estamos observando las huelgas en el norte de Italia, las huelgas en España. ¿Por qué? Porque hay trabajadores a los cuales, para que las grandes transnacionales puedan seguir con sus ganancias, se les exige ir teniendo en juego su salud. Eso es lo que está pasando en Italia y en España, y esos trabajadores salen a dar la pelea. Hoy mismo se está dando una gigantesca huelga en Italia de los trabajadores manufactureros obligados, no de servicios esenciales, de la industria, obligados a ir a trabajar poniendo en juego su salud. O en muchos países, Brasil por ejemplo, Chile, se han dado cacerolazos contra la desidia o las barbaridades directas que están diciendo los gobiernos. Entonces, nosotros decimos que un ejemplo práctico de internacionalismo, del porqué de la necesidad de una organización internacional, la podemos definir a partir de el programa que estamos planteando frente a la crisis del coronavirus. Que si lo tuviéramos que definir en una sola oración, decimos es que esta crisis sanitaria pero también económica, con sus consecuencias económicas, y ahora nos quieren vender que la crisis económica es por el coronavirus. No, es la crisis capitalista que venía del 2007-2008 y que continuó, nunca paró, iba a volver a estallar. Por algún motivo terminó siendo por el coronavirus. Pero ahora van a querer que los trabajadores del mundo, cuando pase la pandemia, sean los que paguen la crisis, con menos salarios, con más recortes, con despidos. Ya está, la Organización Internacional del Trabajo ya está avisando, va a haber 25 millones menos de puestos de trabajo. Entonces, la consigna general es que esta crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Ese es el concepto general. Para a partir de ahí bajar a planteos bien concretos. Necesitamos un plan global de emergencia anticapitalista. Primero y principal, decimos que es absolutamente fundamental que se vuelquen fondos urgentes a los presupuestos de salud de todos los países del mundo para atender la emergencia. Para ampliar instalaciones sanitarias, para dar aumentos salariales a trabajadores de la salud que son superexplotados, que cobran salarios de miseria, para hacer nuevas contrataciones, porque en muchos lugares estos no alcanzan, para dar remedios gratuitos para todos, insumos, los elementos de limpieza y desinfección. Esos fondos tienen que salir de altos impuestos a las grandes empresas, a las grandes transnacionales, y de dejar de pagar las deudas externas, ese robo que se ha transformado en un instrumento casi privilegiado en la mayoría de los países. Decimos también que ahora que están viendo con claridad las consecuencias del desfinanciamiento y la privatización de los sistemas de salud, donde hay países donde para hacer un simple test de coronavirus se le exige entre $300 y $800, como es el caso de los Estados Unidos, tenemos que pelear por un sistema nacional de salud único y estatal, administrado por usuarios, médicos, trabajadores de la salud, profesionales del sector. Que hay que nacionalizar los laboratorios, esos laboratorios, muchos de ellos de grandes firmas transnacionales, que son los que lucran ahora con el coronavirus y antes con todas las pandemias anteriores. Sabemos que hay una gran preocupación
en la clase trabajadora del mundo alrededor de aquellos trabajadores que tienen diariamente que salir a trabajar, que no pueden quedarse en su casa encerrados en las reglas de la cuarentena. Entonces, es absolutamente fundamental la formación en todos los lugares de trabajo de comités, de comisiones, de higiene y salubridad, para implementar, primero y principal, el cese de tareas de todas las actividades que no son esenciales a escala mundial en la pandemia. Hay que plantear el control de precios de los medicamentos, los artículos de limpieza y todos los productos de primera necesidad para evitar la especulación. Y es necesaria una reorganización general del sistema productivo para que todo se ponga a producir al servicio de la emergencia sanitaria, bajo control de los trabajadores. Decimos también que estamos absolutamente en contra de la utilización del coronavirus como medida de militarización o de coacción contra las libertades democráticas o contra el derecho de la protesta, cosa que ya está sucediendo en muchos países. Y algo que está pasando ahora, pero que va a pasar mucho más en el futuro inmediato, es las consecuencias económicas de la crisis. Entonces decimos, hay que prohibir en la emergencia las suspensiones y los despidos. Ningún trabajador tiene que dejar de cobrar o cobrar menos por no poder ir a su lugar de trabajo en el marco del coronavirus. Se tienen que repartir las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores. Se tienen que implementar seguros de desempleo al parado. Y obviamente, de vuelta, la gran pregunta, ¿esto se puede financiar con impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a las grandes transnacionales y con el no pago de la deuda? Decimos entonces, para terminar, esto es el concepto que estamos planteando frente a una crisis que es mundial y que pone adelante de nosotros, una vez más, esa tradición, esa consigna, quizás fundamental del internacionalismo, de el capitalismo está demostrando más que nunca que el horizonte es socialismo o barbarie. Bien, terminada esta primera fase, vamos a tratar de ver, ahora voy a recurrir a los elementos electrónicos que tengo acá al lado, para tratar de construir y responder algunas preguntas que puedan haber surgido en esta segunda fase, ¿no? Como es la primera vez que estamos haciendo una charla en estas condiciones, puede haber alguna desprolijidad, haremos lo posible por salvarla. Vamos a ir respondiendo lo que vaya apareciendo. Bien. Vamos a mirar. Acá tenemos. Bueno, voy leyendo cosas, no voy a leer los saludos que hay aquí un montón, pero porque inclusive de afuera. Emanuel Luna pregunta, ¿cómo llega Stalin a concentrar el poder dentro de la Unión Soviética? ¿Quiénes son los actores que lo apoyan? Lucía Leikis
Voy a leer todas las preguntas, pero podemos contestarlas, ¿no? ¿Con qué acciones podemos apoyar las luchas que se dan en el mundo ante la pandemia? Sigo bajando. Bueno, por ahora tengo esas dos. Invitamos a preguntar desde acá, ¿no? También tengo el WhatsApp, pero yo sé que el WhatsApp no lo tiene todo el mundo, entonces acá tengo otras preguntas que llegaron por el otro carril. ¿Con qué argumentos podemos debatir con los trabajadores para que entiendan que se necesita la unidad internacional para combatir al capitalismo? Bien. Entonces, teniendo 3 preguntas, una histórica. Voy a arrancar por la histórica, porque la histórica es importante. Yo les decía, da la sensación ahora, producto de... Nahuel Moreno decía una vez en un texto, esto es como si la clase obrera pasara a ser un analfabeto funcional, ¿no? O sea, el alfabetismo funcional, que es una persona que aprendió, se alfabetizó, y sin embargo después por diversas circunstancias, haber aprendido mal, no uso, o lo que fuera, perdió esa habilidad. La clase obrera, la clase trabajadora, fue internacionalista. Fue internacionalista. En nuestro país, en la Argentina, en la fundación de sindicatos, en la fundación del anarquismo, en la fundación del Partido Socialista, esos primeros años, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la intervención era fundamentalmente de obreros extranjeros, que llegaban, obreros inmigrantes. Es más, había una gran discusión, muchos de ellos ni siquiera se decían, bueno, a veces se planteaba, bueno, la gran discusión en el Partido Socialista, ¿por qué no se nacionalizan para poder votar? No, ¿por qué? ¿Cómo voy a nacionalizar? No, si yo soy... no tienen, eso es nacionalismo. O sea, los trabajadores se reivindicaban como parte de una clase obrera a escala mundial. La idea de el abandono de eso se da por grandes traiciones. La primera es la de la Segunda Internacional, claramente es la de la Primera Guerra Mundial. Resuelta rápidamente, el golpe fue durísimo porque no quedó nada de esa enorme organización. Ahora, es cierto que se resuelve rápidamente porque viene la Revolución Rusa, viene la Revolución Bolchevique y se forma la Tercera Internacional, que es una internacional con un grado inmensamente superior en términos dramáticos. Por eso, la traición del estalinismo al liquidar el internacionalismo, al plantear que el socialismo se puede hacer en un solo país y al traicionar el conjunto de las revoluciones, primero la década del 20, después la lucha contra el nazismo y todo lo que sigue a posteriori, incluyendo todo lo de la posguerra, es absoluta. Hitler sube al poder sin que haya habido prácticamente oposición. ¿Y quién es el responsable de eso? El Partido Comunista Alemán, dirigido por el estalinismo, orientado por la Tercera Internacional. Stalin llega al poder en 1924 producto de que la revolución en Europa, esa que los bolcheviques esperaban, fue derrotada. No es que no existió. Existió la revolución en Alemania, en Austria, en Hungría, en el norte de Italia, pero fue derrotada por la debilidad de los nacientes partidos comunistas y también por la traición de la socialdemocracia. Habíamos contado lo de Rosa Luxemburgo. La Unión Soviética aislada, empobrecida, un producto de ese aislamiento, de ese empobrecimiento fue el surgimiento de la burocracia, una burocracia que surge objetivamente, pero Lenin en vida peleaba desde la dirección bolchevique contra esa burocracia. Stalin se aprovecha de ella, la toma como su fuerte contra los revolucionarios, contra Trotsky y contra toda
la camada dirigente que venía de la Revolución del 7. Y así Stalin, en un proceso, por supuesto, que algún día lo podemos charlar en términos históricos, no fue ni de un día ni dos, terminó haciéndose con el poder en la Unión Soviética, en la Tercera Internacional, en este proceso de traición de revoluciones que a la vez fortalecían el poder estalinista y debilitaban a la Unión Soviética, y lleva construyendo esta casta que Trotsky lo dice desde el principio, al final va a terminar siendo restauracionista. Así terminó todo, después en 1989. Entonces, ese hecho histórico es muy importante, porque a partir de ese momento, efectivamente, a partir de ese momento, prevaleció, generado por el propio estalinismo, ni que hablar después, en la posguerra, por las direcciones nacionalistas en muchos países, la idea de que la clase trabajadora no es internacional, sino que es nacional. Los primeros de mayo en muchos países del mundo, en la Argentina, por ejemplo, ¿no? El 1 de mayo en determinado momento dejó de ser el Día Internacional de los Trabajadores para pasar a ser la Fiesta Nacional del Trabajo. Entonces, es una pelea fundamental y me permite en cierta manera enganchar con la otra pregunta. Miren, ¿por qué hay que ser internacionalista? La respuesta se puede dar desde cómo convencemos a un trabajador. Primero y principal, en el día a día, en la pelea cotidiana, pelear contra ese veneno donde las patronales inculcan a la clase trabajadora que el problema no es que la patronal lo explota, sino la culpa la tiene el boliviano, el peruano que le sacó el puesto de trabajo, ¿no? O sea, la xenofobia. O sea, el internacionalismo es lo concreto, en una primera instancia, una pelea a muerte contra la xenofobia. O sea, un veneno metido adentro de la clase trabajadora para esconder que el verdadero problema es las patronales, la explotación. Y después, sí, por supuesto, hay que, así como discutimos, es una discusión no fácil, los compañeros, los trabajadores tienen que organizarse. ¿Para qué? Primero para luchar por sus reclamos. Tienen que organizarse en partido político, porque la pelea es política. También la pelea es internacional. ¿O acaso un trabajador no se cuenta cuántas veces una transnacional ante un planteo de aumento de salario, de mejores condiciones de trabajo, recibe como respuesta: y bueno, si no te gusta, levanto la planta y me voy al sudeste asiático, donde ahí puedo pagar sueldos mucho menores o hacer trabajar a la gente más horas? Bueno, eso es también la pelea. O sea, meter carne en eso es la pelea por el internacionalismo. Que la clase obrera comprende esas cosas. Internacionalismo también es algo que está abandonado, que es el internacionalismo sindical. ¿Cuántas luchas se podrían haber ganado cuando un grupo de trabajadores en un país se enfrenta a su patronal transnacional si inmediatamente hubiera habido solidaridad de todos los trabajadores del mundo contra esa transnacional? ¿Cuánto hubiera durado esa transnacional? De eso se trata. Por supuesto, las burocracias sindicales es lo último que quieren hacer. Es lo último que quieren hacer. Entonces, desde estos ejemplos que son básicos, que son cotidianos, hasta los más grandes. Hoy en día que se ha facilitado eso, porque estamos viendo el coronavirus, que es una pandemia mundial que nos ataca por todos lados, o las crisis mundiales. Y hacerles comprender, ahí sí a las vanguardias políticas, a los compañeros que se acercan a la militancia política, compañeros revolucionarios, la absoluta necesidad de dar la pelea global. La pelea global que es contra el capitalismo imperialista. La pelea global que, ojo, por ejemplo, da el movimiento de mujeres a escala mundial, que ahora se empieza a dar en las peleas contra el ambiente. O sea,
esas peleas frente a hechos que son mundiales, que son globales, requieren indefectiblemente una organización internacional. Si no hay organización, digámoslo casi filosóficamente, no se objetiviza nada. Nosotros podemos analizar, podemos sacar muchas conclusiones, pero la pelea, la gran pelea planteada desde Marx para acá es la pelea por la organización internacional. Y me preguntaban, la tercera pregunta creo que está respondida en la parte final de mi intervención, ¿no? O sea, la necesidad de ofrecer un programa mundial de la clase trabajadora, de los explotados, de los pueblos del mundo, en el marco de la pandemia. A ver, ojo, en el marco de la pandemia, me corro un segundo, antes de la pandemia. ¿O acaso antes de la pandemia no había un programa global, una revolución permanente del capital contra el trabajo? Cuando se planteaba en todos los países del mundo lo mismo, porque en todos los países del mundo se plantea reventar las jubilaciones. ¿Qué se discutía en Francia? ¿Qué se discutía en Brasil? ¿Qué se discutió en la Argentina de fines del 2017? ¿Qué plantea el Fondo Monetario Internacional? Liquidar los sistemas jubilatorios, programa mundial. La flexibilización laboral bajo el nombre de modernizar las condiciones de trabajo, también mundial, también programa mundial. Entonces, el saqueo global de los recursos naturales, del petróleo, del gas, de los minerales, son todos planteos que surgen, que se hacen en todos los países, que son los programas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial, son las discusiones del G20, del G6. Entonces, frente a eso, la necesidad de oponer un programa desde la clase obrera, de reivindicaciones concretas y también de la pelea general, porque en definitiva todo esto lo hacemos. ¿Por qué? Todo esto lo hacemos porque lo que estamos diciendo es que el objetivo del internacionalismo es la pelea global para destruir a escala mundial el capitalismo e imponer el socialismo a escala internacional. Sabiendo, por supuesto, que se empieza siempre por la intervención en cada país, sabiendo que necesitamos un programa para cada país, sabiendo que la revolución triunfa primero en algún lado. Pero, si esto se detiene, retrocede. Si se detiene, retrocede. Y es el principio básico de Trotsky en la revolución permanente. Continuar hasta el triunfo del socialismo a escala internacional. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice acá, algunas adjudican la responsabilidad del coronavirus a la China socialista. ¿Qué decimos ante esto? Rosario, de Barcelona, dice, ¿podríamos explicar la importancia de la consigna del no pago de la deuda y experiencias de no pago? Bien. Acá tengo otra. ¿Qué sería que luego de la crisis vamos a pagar, luego de la pandemia, ¿no? Vamos a pagar los trabajadores? Bien. A ver, vamos por... Digamos, lo de China lo tenemos que contestar en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones. Diríamos, en el origen, cuando nació el coronavirus, hay evidentemente una responsabilidad de el gobierno dictatorial chino que escondió lo que estaba pasando, inclusive que no al médico que hizo la primera denuncia, el médico que después terminó muriendo, ¿no? Ahí en Wuhan. O sea, hay, como en otros países, como pasó con Bolsonaro, como pasó con Johnson, una responsabilidad bien concreta que le toca al gobierno chino en cuanto a cómo reacciona en ese primer momento frente a la pandemia. Tiene una respuesta. Ahora, ojo,
otra cosa, por eso la pregunta tiene como dos aristas, es la respuesta, diríamos, por así decirla, de derecha, que es la de Trump, ¿no? Es decir, bueno, acá la culpa la tiene China, el virus chino, o algunos llegaban a decir lo inventaron los chinos, bueno, en esa no nos prendemos, claramente, ¿no? O sea, nos parece un planteo absolutamente reaccionario. Acá hay una pandemia, producto de un hecho. Nosotros no somos catastrofistas ni tampoco somos negacionistas. Nosotros decimos, hay un hecho concreto, no tenemos elementos, ni podremos, ni nos corresponde ponernos a meter de dónde salió el virus, no sabemos, no es nuestro, sería totalmente irresponsable hacer planteo de ese tipo, no tiene ningún sentido. Sí hay, entonces, o sea, esto no es que sale el país capitalista, la famosa China socialista es un país capitalista que explota en forma súper explota en forma impresionante a sus trabajadores, así que bajémosle el título de socialista al gobierno chino, a la China. Responsabilizamos, sí, de la misma forma que a todos los demás gobiernos irresponsables por no haber hecho al comienzo lo que tenían que haber hecho. Esto está claro, esto es indiscutido. Ahora nos negamos a cualquier planteo de tanto xenófobo a la Trump, del virus chino, o cualquier planteo de esto, la culpa del surgimiento del virus la tiene la China, porque esto no es así. Pregunta Rosario por el tema de la deuda. Es muy importante porque, en la historia de los últimos 200 años tuvo no pago de deuda por todos lados. O sea, podemos hacer una enorme lista. La propia Argentina dejó de pagar en el 2001. Ahora, para no meternos tan atrás en la historia, vamos a hechos bien concretos. En estos días, un producto de esas rebeliones que yo le conté, esa ola de rebeliones que habían aparecido en 2018, 2019, casi en la última etapa, más o menos contemporáneo a lo de Chile, se dio una enorme rebelión en el Líbano. También empieza por algo muy chiquito, ¿no? Le quieren poner un impuesto al WhatsApp en el Líbano. Y se arma una terrible rebelión, cae el gobierno, y en el marco de ese proceso de movilización, el nuevo gobierno se ve obligado a decretar que no puede pagar la deuda. Líbano deja de pagar su deuda externa. ¿Cuándo? Ahora, hace 10 días. Por lo tanto, el tema de la suspensión, el repudio, el no pago de la deuda y el utilizar esos fondos para otra cosa, en este caso, claramente lo que estamos diciendo es para la emergencia, para resolver las necesidades de los pueblos, es algo para nosotros absolutamente básico, mucho más cuando estamos viendo las bolsas del mundo, todo se cae. Yo le decía el otro día a un compañero, no es que tal país le va a dejar de pagar a tal otro, tal transnacional le va a dejar de pagar a tal otro. Se están rompiendo todos los contratos. O sea, que un país siga pagando la deuda, utilizando esos fondos para alimentar a buitres transnacionales en vez de poner la plata en donde se la tiene que poner, que es en los recursos fundamentales ante la emergencia, es de un nivel, del nivel reaccionario más absoluto. Y la tercera pregunta remitía a la crisis. Sí, evidentemente. O sea, a ver, no lo estamos diciendo nosotros, empiezan a surgir estudios que dicen cada vez más que las consecuencias económicas, estamos viendo las consecuencias en las bolsas, las caídas de las bolsas de valores son del nivel del 2008. Recordemos cómo son las crisis, tomando por ejemplo la crisis del 2008. Primero que empiezan como caídas bursátiles, que para el conjunto de los trabajadores no aparece como un tema de todos los días, porque los trabajadores no están especulando en las bolsas. Después de eso se traslada a que quiebran los bancos, quiebran las empresas, caen los puestos de trabajo, caen los salarios y rápidamente la crisis llega al conjunto de los trabajadores. En este caso más rápido que nunca, porque el parate que se está produciendo en el comercio y en la industria, producto de la propia pandemia, ya hoy está haciendo que empiezan a aparecer situaciones cada vez más fuertes de
suspensiones, despidos, no te pago el sueldo. Por lo tanto, esto va a crecer en forma impresionante. El Producto Bruto Mundial va a caer en el año 2020, no sabemos a cuánto. Entonces, ahí está el punto. Nosotros tenemos que ser muy claros en esta discusión. Se va a una crisis mundial provocada por el capitalismo, porque no es otra cosa que la continuidad de esa crisis abierta del 2007-2008 y, si queremos ir más a fondo, de 30 años de crisis crónica en la economía mundial. Se va a una agudización y van a querer que paguen los trabajadores. Van a achicar los presupuestos de educación, de políticas sociales, van a querer perder los puestos de trabajo, van a querer flexibilizar más, van a querer bajar los salarios, van a querer reventar lo que queda de los sistemas jubilatorios. Eso es lo que se viene. Y la clase trabajadora va a tener que pelear contra eso. Por eso la consigna, ¿no? No, que la crisis la paguen los empresarios, las transnacionales, los que la provocaron, los capitalistas, y no los trabajadores. Ese es el nudo, diríamos, que ata nuestro programa a escala mundial, y después, por supuesto, lo bajamos a escala de cada país. Pero el internacionalismo sirve por esto, porque cuando empecemos a mirar el programa nacional de cada país, empezamos a encontrar que en muchísimos lugares es exactamente el mismo. Todos vamos a tener que salir a pelear contra el vaciamiento de los sistemas jubilatorios. Lo van a poner arriba de la mesa en todos los lugares. Todos vamos a tener que salir a pelear por el no pago de las deudas. ¿Por qué? Ahora lo estamos viendo. En Europa van a empezar a volar los bonos. Esos bonos van a terminar reventando a los países más pobres de la región. Y después, como le pasó en su momento a Grecia después de la crisis del 2008, van a decir, ni ahora que pague. De eso se trata. O sea, en este marco es que tenemos que desarrollar el programa para la pandemia, pero también saber el programa que se viene después, ¿no? Bien, no sé si nos queda a ver. Martín Manciantini. ¿No pensás que en líneas generales esta crisis está reforzando o reforzará tendencias nacionalistas y de reivindicación de los estados nacionales? Daniela de Rosario pregunta, con los partidos que conforman el FIT, Unidad, ¿hay avances en relación a la construcción política internacional? Pregunta interesante. María Galleguillo, luego de pasada la pandemia habrá más crisis económica y es posible que vuelvan a resurgir con fuerza las rebeliones populares en el mundo, ¿o no? La derrota de los trabajadores con más ajuste y represión, ¿es un escenario posible? Me preguntan también la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, ahora empezaron a aparecer montones de preguntas. Me preguntan por Vox, ¿no? En España. A ver. Voy a agarrar la de Manciantini y tratar de contestar un eje que es importante. Ya hace unas décadas que en el marco de una crisis política, económica y social del imperialismo y la crisis de los regímenes, crisis de credibilidad de los regímenes, los gobiernos se caen, y de la crisis económica, se viene dando un proceso, ¿no? Que lo marcábamos muy fuerte el último año y medio, que tiene que ver con la lucha, el crecimiento de luchas de los pueblos, rebeliones. Ya había habido, después del 2008 había habido uno, ¿no? Recuerden, aquel que dio lugar a los indignados españoles, a el Occupy Wall Street. Ahora estamos, en el último año y medio, veníamos con otro. Con Chile, Ecuador, los chalecos amarillos. Ahora, hay una polarización social, nosotros no desconocemos eso. Una polarización social que da lugar a que surjan también elementos de derecha. ¿Por qué está Trump en el gobierno de Estados Unidos? Está Bolsonaro. El fortalecimiento en España de Vox. Ahora, sin desconocer esto, y por lo tanto, esto que expresa, sí, hay
de la burguesía que dicen, a ver, ahora fortalezcamos los gobierno fuerte, nacionalismo. ¿Qué es lo que prevalece? Esta es la pregunta. Nosotros somos tajantes en esto. Y es un debate que tenemos a veces con otros compañeros. Nosotros vemos que lo que prevalece son las luchas de los pueblos y las rebeliones. No vemos que se esté fortaleciendo corrientes de derecha, nacionalistas, chauvinistas. Digo, el ejemplo más claro, Brasil, cuando ganó Bolsonaro, legítimamente, muchísimos compañeros dijeron, bueno, y ahora se viene el fascismo, agarrate, ¿qué hacemos? Nos metemos bajo la cama. Y pasó 1 año y medio, el gobierno de Bolsonaro, que intentó avanzar en muchos terrenos, que es un gobierno irresponsable, de derecha, reaccionario, sin embargo, no puede impedir la continuidad de las luchas en el Brasil. Y las peleas continúan. Trump en los propios Estados Unidos. Entonces, esto me parece que hay que mirarlo sin descontar. Sí, obviamente, uno mira, los países europeos empiezan a reconstruir las fronteras. Las barbaridades que dice Trump, el otro que le contesta. Bueno, uno podría decir, acá hay, desde el programa de la burguesía en su crisis, un planteo que va para ese lado. ¿O acaso, y en cada país, acá mismo en la Argentina, los gobiernos, o sea, que la idea de, bueno, hagamos un gobierno fuerte, unidad nacional, usted, ¿no? Le dice el partido de la oposición, los macristas, le dicen a Alberto Fernández, usted es el general, usted manda, ¿no? O sea, esta cosa así castrense, ¿no? Mucha gente va, entonces pongan las tropas en la calle, pongan orden. A ver, una cosa son los intentos, otra cosa es lo que marca la realidad, ¿no? La realidad, hasta que empezó la pandemia, era que prevalecía la lucha de los pueblos. La experiencia de las huelgas italianas, españolas, de los cacerolazos y lo que uno puede ver en las redes sociales, en un mundo, por supuesto, que nadie está en la calle, nosotros aspiramos a que esas movilizaciones continúen. ¿Podemos asegurar que después de la pandemia, cuando esto se termina automáticamente, ante el avance de políticas antipopulares, antiobreras, la gente salga a la calle y se levante una nueva hora? No, nadie puede asegurar nada. Apostamos a eso a partir de la experiencia anterior. Apostamos a eso a partir de la experiencia anterior. Eso es lo que podemos plantear. Me preguntan, es interesante, acá tengo que dar una respuesta parcial, alrededor de el FIT unidad, vamos a ponerlo así, ¿no? El FIT unidad y el internacionalismo. Miren, el Frente de Izquierda en la Argentina está conformado por 4 partidos que se reivindican trotskistas. Tiene un excelente programa anticapitalista de gobierno de los trabajadores, con puntos nacionales en su plataforma. Es un frente que nosotros reivindicamos por todo lo que significa la potencia de la unidad de la izquierda, la potencia política de la unidad de la izquierda. Cuando viajamos a otros países del mundo se nos pregunta por el Frente de Izquierda. ¿Qué es eso, no? De, bueno, 3 partidos trotskistas, 4 ahora, que avanzan en unidad, que la izquierda argentina no sea Syriza, como Syriza, o no sea como Mélenchon en Francia, o no sea como el PC y el Frente Amplio en Chile, es un hecho muy importante. Es muy importante. Es un gran salto. Esto no quita las terribles dificultades y problemas que tiene el Frente de Izquierda, su incapacidad muchas veces para poder actuar de conjunto más allá de los procesos electorales. Tema que tenemos que resolverlo urgentemente, ¿no? La defensa de lo ganado en terreno sindical, listas comunes sindicales, más declaraciones ante cada hecho de la lucha de clases. Ahora, somos partidos distintos. Cuando entramos sobre todo a hacer los análisis internacionales, cuando entramos
a caracterizar, encontramos muchas diferencias. A pesar de eso, habíamos dado, y lo pongo en pasado, te voy a explicar por qué lo pongo en pasado. Habíamos dado, a final del año pasado, un paso muy importante, que era plantearnos la posibilidad de hacer una conferencia latinoamericana, una conferencia de la izquierda latinoamericana lanzada por el Frente de Izquierda Unida para poder discutir los grandes fenómenos de la realidad latinoamericana y mundial. Teníamos el fenómeno de Chile, donde todos estábamos absolutamente de acuerdo en la importancia que tenía, lo que había significado la insurrección, el repudio al golpe en Bolivia sin cederle nada a las barbaridades que había hecho el gobierno de Evo Morales. Bueno, habíamos avanzado bastante en ese terreno, inclusive hay una declaración que está colgada en la página de los tres partidos que expresa los puntos de acuerdo de ese llamamiento. Por supuesto, lo tengo que poner en pasado porque esa actividad que estaba fijada para los primeros días del mes de mayo entra ahora en un gran signo de interrogación a partir de la crisis del coronavirus. Digamos, se está suspendiendo todo hasta las Olimpiadas de Tokio. Digamos, es muy probable que esto afecte también esa conferencia latinoamericana, que es hasta dónde se puede llegar en términos de elaboración entre los partidos del Frente de Izquierda. Bien, vamos a hacer una última tanda de preguntas, de respuestas, mejor dicho. Que me preguntan, no he contestado acá sobre la crisis China, Estados Unidos, crisis global, voy a contestar ahora. Las empresas tienen rentabilidad baja, se puede hablar de impuestazos, nacionalización, es interesante. Lucho, dice, ¿el trotskismo es consciente de que estamos en presencia de un colapso civilizatorio? Sí, Lucho, sí, absolutamente, ¿no? Esto es socialismo barbarie, claramente. La pandemia, pero no solo la pandemia, teníamos antes la crisis ambiental, el desastre. A ver, la definición de Trotsky, ¿no? Estamos frente a un estancamiento de las fuerzas productivas, el capitalismo no tiene más nada para dar. O vamos al socialismo o retrocedemos a la barbarie, sin ningún lugar a duda. La contesto esa rápido porque es muy importante. Bueno, Emanuel, ¿cómo se logrará la construcción de una corriente internacional si todavía la corriente trotskista no supera el sectarismo político? Hablando del FITU. Emanuel, lo decíamos recién, el Frente de Izquierda no miente en cuanto a sus diferencias políticas y da los pasos posibles, como por ejemplo esta conferencia internacional, en aras de ayudar a resolver los problemas de construcción a escala internacional. A escala local, el Frente de Izquierda tiene una construcción que va desde el año 2011, ya un arco de 9 años, donde ha resuelto una respuesta muy importante de un sector muy importante de compañeros, que era el reclamo de la unidad de la izquierda. ¿Está todo completo la unidad de la izquierda en el FIT? No. De hecho, el FIT es FIT unidad porque ahora se incorporó una fuerza más. Y seguramente habrá otras que deberán seguir incorporándose. Es una tarea inconclusa. Pero creemos que no se puede tirar, como se dice, el bebé con el agua sucia. El Frente de Izquierda ha dado pasos muy importantes en este terreno. Faltan otros. Bien, pero quiero ir a las preguntas que me habían quedado por acá. Sí quiero contestar estas dos porque tienen que ver con la crisis mundial. A ver, la pelea China-Estados Unidos, la guerra comercial China-Estados Unidos y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos estar preguntándonos qué significa esta guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que genera una baja del precio del petróleo. Todo esto son consecuencias de la no resolución de la crisis crónica de la economía mundial y de su fase aguda del año 2007-2008. No es más que eso, ¿eh? O sea, el capitalismo está en crisis, no resuelve su crisis,
trata de resolverla generando pseudovalorizaciones, burbujas especulativas en una dirección o en la otra, que terminan explotando en el corto plazo. La pelea Estados Unidos-China, no me meto en los detalles de esa pelea, Huawei, por ejemplo, o las peleas comerciales, pero la pelea Estados Unidos-China no es más que una expresión del estadio de esta crisis. Ahora bien, ahí hay una pregunta que es muy importante entenderla. Las crisis, en última instancia, son por la caída de la tasa de ganancia en las ramas principales productivas de la economía mundial. Sí, es por eso. Y entonces se busca valorización especulativa, que como es ficticia termina explotando y genera nuevas crisis. Si acá me pregunta, bueno, pero entonces ¿se le puede pedir a las grandes empresas que paguen más impuestos si están perdiendo sus ganancias? A ver, las grandes empresas pierden en lo productivo y ganan en lo especulativo. Y la tarea de los socialistas no es resolverle las ganancias a las grandes empresas. Esta es la esencia del programa de transición. Si hay un régimen que no puede garantizar salarios, salud, educación y trabajo a la clase obrera y a los pueblos del mundo, ese régimen merece perecer. Entonces, nosotros reclamamos salario, trabajo, salud, educación, vivienda y decimos que la paguen los capitalistas. Eso es lo que nosotros planteamos. Y si no la pueden pagar, como dice la parte de abajo de la pregunta, y si no la puede pagar, bien, que esa empresa sea expropiada y pase a funcionar bajo la gestión de sus trabajadores, o si es una empresa de servicios, de sus trabajadores y sus usuarios. O sea, las nacionalizaciones, las estatizaciones están también a la orden del día de esta discusión. Ese es un tema muy importante, es muy interesante, ¿no? Porque forma parte de nuestro programa. Nosotros decimos, las grandes empresas pagan la crisis. O la pagan la crisis con impuestos, o la pagan la crisis porque se quedan sin cobrar bonos de deuda externa, que las habían comprado para especular y ahora no las van a cobrar porque no se las vamos a pagar, o pagan la crisis porque son expropiadas, son estatizadas, son nacionalizadas y pasan a funcionar bajo gestión de los trabajadores y usuarios. Eso es, en definitiva, la gran discusión del poder obrero, del gobierno de los trabajadores. O sea, nosotros no discutimos cómo se arregla el capitalismo, porque el capitalismo no se arregla. Si arrancamos de las reivindicaciones del hoy, no planteamos en abstracto, bueno, no se va a resolver hasta que no venga el socialismo. Bueno, no, van a ver, ahora, tenés que hacer esto. Ah, pero eso me baja la ganancia, y probablemente sí. También te va a bajar la ganancia. También muchas empresas dicen, no, yo tengo que despedir trabajadores porque no los puedo mantener. Nosotros decimos, no los puedes despedir. Ah, pero voy a perder. Y probablemente sí, pero no los vas a despedir. Ese es nuestro programa. Bueno, pero eso me lleva a la quiebra. Y bueno, si te lleva a la quiebra, perderás la empresa pasa a ser expropiada, la pasan a manejar los trabajadores, pero el trabajador va a seguir teniendo su trabajo. Esa es la esencia de lo que estamos planteando. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante largo, interesante. Quiero que no se me escape ninguna cosa. Me han quedado, obviamente, ¿no? Algunas preguntas de algunos compañeros que después, en todo caso, podemos responderlas hasta por escrito, ¿no? Porque iban más por el costado del argumento principal. Pero, bueno, para no ocupar tanto espacio en el mundo, que ya llevamos 1 hora y media, es un buen número de trabajo, un buen horario de trabajo. Les agradecemos a todos los que han estado en vivo. Esto obviamente, creo que todos conocemos el mecanismo del Facebook Live, después queda en la página de Facebook de Juventud de Izquierda Socialista, así que de ahí se podrá reproducir, se podrá volver a ver, se podrán seguir haciendo preguntas, y esto forma parte de un conjunto de iniciativas que los compañeros de Izquierda Socialista, por distintas vías, estamos tratando de llevar adelante todos los días para aprovechar estos momentos de encierro
de la cuarentena para politizarnos, discutir y debatir. Así que les agradezco a todos la atención y seguramente nos estaremos viendo en nuevas charlas. Gracias.